Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento de puro romanticismo, de esos que te dejan con una sonrisa tonta y el corazón un poquito más cálido. Sí, como lo leyeron en el título, vamos a explorar la serenata romántica con la que Kerem enamora a Hande. Una escena que, les aseguro, los va a derretir por completo. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Este es tu espacio para disfrutar de análisis de series, momentos icónicos, curiosidades y, por supuesto, mucho romance. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Únete a nuestra comunidad de amantes de las historias que nos roban el aliento. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La escena de la serenata. ¿Por dónde empezar? Esta escena no es solo una serenata más, es una declaración de intenciones, una demostración de vulnerabilidad y, sobre todo, una explosión de sentimientos a flor de piel. Kerem, nuestro galán, decide abrir su corazón de la manera más romántica y tradicional posible, a través de la música. Y no cualquier música, sino una melodía especialmente dedicada a Hande, la mujer que lo tiene completamente cautivado. Para entender la magnitud de este momento, debemos recordar el contexto. Kerem y Hande han estado jugando al gato y al ratón, negándose a admitir lo que es obvio, que están hechos el uno para el otro. Han superado obstáculos, malentendidos, celos, toda una montaña rusa emocional. Pero esta serenata representa un punto de inflexión, un momento de honestidad brutal donde Kerem se desnuda emocionalmente y le muestra a Hande la profundidad de sus sentimientos. La elección de la música es clave. No es una canción popular cualquiera, es una melodía que transmite la esencia de su conexión, los momentos compartidos, las risas, las lágrimas. Es como si cada nota fuera un recuerdo, un pedacito de su historia juntos. Se nota que Kerem se ha esforzado en elegir la canción perfecta, una que resuene con el alma de Hande y le haga entender, sin palabras, lo que siente por ella. Es fundamental recordar que en el mundo del romance ficticio, la música adquiere un poder casi mágico. No es simplemente un acompañamiento, sino una extensión del alma, un lenguaje universal que traspasa las barreras del silencio y la timidez. La canción elegida se convierte en el vehículo perfecto para expresar aquello que las palabras no pueden capturar completamente. La puesta en escena también juega un papel fundamental. No es un escenario grandioso ni lujoso, es algo íntimo y personal. Imaginen la luz de la luna iluminando sus rostros, el silencio de la noche interrumpido solo por la música y la voz de Kerem, cantando con el corazón en la mano. Es una atmósfera mágica que envuelve a Hande y la prepara para recibir el mensaje que Kerem tiene para ella. Este es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta. La grandiosidad y el exceso a menudo diluyen la sinceridad. Un ambiente íntimo, por el contrario, concentra la atención y la emoción en los protagonistas. La luz de la luna, un recurso clásico pero efectivo, añade un toque de misterio y romanticismo, mientras que el silencio amplifica el poder de la música y la voz de Kerem. Es una atmósfera cuidadosamente construida para crear el momento perfecto. Y hablando de la voz de Kerem, madre mía. La actuación del actor es impecable. No solo canta bien, sino que transmite una emoción genuina a través de su voz. Se puede sentir el nerviosismo, la esperanza, el amor. Todo fluye a través de cada nota. Es una interpretación que te pone la piel de gallina y te hace creer en el poder del amor verdadero. La habilidad del actor para transmitir emoción a través de la voz es crucial para el éxito de la escena. No basta con cantar bien, es necesario proyectar la vulnerabilidad, la sinceridad y la intensidad del amor que siente Kerem. Una interpretación auténtica y conmovedora es lo que realmente conecta con el espectador y le permite sentir la magia del momento. Pero la serenata no es solo música y una bonita voz. Es también la letra de la canción. Una letra que habla de admiración, de deseo, de un amor incondicional que supera todas las barreras. Es como si Kerem hubiera escrito la canción él mismo, plasmando en cada verso sus sentimientos más profundos hacia Hande. La letra es tan personal y sincera que es imposible no conmoverse. La letra de la canción es el corazón de la serenata. Debe ser una declaración de amor honesta y profunda, que refleje la conexión única entre Kerem y Hande. No se trata de simples palabras bonitas, sino de versos que expresen la admiración,
el deseo y el compromiso incondicional que Kerem siente por ella. Una letra bien escrita puede transformar una serenata ordinaria en un momento inolvidable. La reacción de Ande es, obviamente, de puro asombro y emoción. Al principio, no puede creer lo que está viendo. Se queda paralizada con los ojos fijos en Kerem, intentando procesar lo que está sucediendo. Poco a poco, la emoción la va invadiendo y las lágrimas comienzan a brotar de sus ojos. No son lágrimas de tristeza, sino de felicidad, de alivio, de darse cuenta de que Kerem la ama de verdad. La reacción de Ande es fundamental para completar la escena. Sus ojos deben reflejar la sorpresa inicial, la incredulidad y finalmente la explosión de emoción al darse cuenta de la magnitud del amor de Kerem. Las lágrimas de felicidad son un símbolo poderoso de la conexión que se ha establecido entre ellos y de la vulnerabilidad que ambos comparten. Es en ese momento cuando sus miradas se cruzan, cuando la magia se completa. Se establece una conexión profunda y silenciosa entre ellos, un entendimiento que va más allá de las palabras. Ande comprende que Kerem está dispuesto a todo por ella, que la ama con todo su ser y que no hay nada que pueda interponerse en su camino. El cruce de miradas es un elemento crucial en la construcción de la intimidad. En ese instante el mundo se desvanece y solo existen ellos dos. Se comunican sin palabras, transmitiendo emociones profundas y sentimientos que han estado reprimidos durante mucho tiempo. Es un momento de vulnerabilidad y honestidad absoluta, donde ambos se muestran tal como son. Después de la serenata, la tensión romántica es palpable. El aire se corta con un cuchillo. Ande no sabe qué decir, cómo reaccionar. Kerem, por su parte, la mira con una mezcla de nerviosismo y esperanza, esperando una señal, una confirmación de que sus sentimientos son correspondidos. La tensión después de la serenata es el clímax emocional de la escena. El silencio se vuelve ensordecedor y cada segundo se siente como una eternidad. La incertidumbre y la esperanza se mezclan en la mirada de Kerem, mientras que Ande lucha por procesar la avalancha de emociones que la invaden. Es un momento crucial que determinará el futuro de su relación. Y entonces sucede lo inevitable. Ande se lanza a los brazos de Kerem y lo besa. Un beso que lo dice todo, un beso que sella su amor para siempre. Un beso que es la culminación de todo lo que han vivido, de todas las emociones que han compartido. Un beso que es simplemente perfecto. El beso es la resolución de toda la tensión acumulada. Es la confirmación del amor mutuo y el inicio de una nueva etapa en su relación. Un beso bien actuado puede transmitir una gran cantidad de emociones, desde la pasión y el deseo hasta la ternura y el compromiso. Es el sello final que convierte la serenata en un momento mágico e inolvidable. La escena de la serenata no solo es romántica, sino también significativa. Representa un punto de inflexión en la relación de Kerem y Ande, un momento de honestidad y vulnerabilidad que les permite conectar a un nivel más profundo. Es una escena que nos recuerda el poder del amor verdadero, la importancia de ser valientes y de expresar nuestros sentimientos sin miedo. Más allá del romance superficial, la serenata simboliza la importancia de la comunicación honesta y la vulnerabilidad en una relación. Kerem se atreve a mostrar sus sentimientos más profundos a Ande, lo que le permite a ella corresponderle con la misma sinceridad. La escena nos recuerda que el amor verdadero requiere valentía y la voluntad de superar las barreras emocionales. Ahora analicemos algunos detalles que hacen que esta serenata sea aún más especial. Primero, la elección del lugar. No es un lugar público ni ostentoso, sino un rincón tranquilo y apartado, donde pueden estar solos y disfrutar del momento sin interrupciones. Esto demuestra que Kerem no busca impresionar a Ande con grandes gestos, sino crear un ambiente íntimo y personal donde puedan conectar de verdad. La elección de un lugar íntimo y privado demuestra la sinceridad de las intenciones de Kerem. No busca impresionar a nadie más que a Ande y se preocupa por crear un espacio donde puedan conectar a un nivel más profundo. Este detalle sutil pero importante subraya la autenticidad del amor que siente por ella. Segundo, la preparación de la serenata. Se nota que Kerem ha dedicado tiempo y esfuerzo a planificar cada detalle, desde la elección de la canción hasta la puesta en escena. Esto demuestra que se toma en serio sus sentimientos por Ande y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conquistarla. La dedicación y el esfuerzo que Kerem invierte en la serenata demuestran la seriedad de sus sentimientos. No es un gesto impulsivo o superficial, sino una muestra de amor cuidadosamente planificada y ejecutada.
Este detalle subraya su compromiso y su disposición a hacer lo que sea necesario para conquistar el corazón de Ande. Tercero, la reacción de Ande. Su asombro, su emoción y sus lágrimas son una prueba de que la serenata ha cumplido su objetivo. Kerem ha logrado tocar su corazón y hacerle sentir amada y valorada. La reacción de Ande es la validación final de la serenata. Su asombro, su emoción y sus lágrimas son una prueba de que Kerem ha logrado conectar con ella a un nivel profundo y significativo. Su respuesta demuestra que la serenata no solo fue un gesto romántico, sino una expresión sincera de amor que ha tocado su corazón. En resumen, la serenata de Kerem a Ande es una escena que te derretirá por completo. Es una demostración de amor sincera y conmovedora que te hará creer en el poder del romanticismo. Es una escena que te recordará la importancia de ser valiente y de expresar tus sentimientos sin miedo. Es una escena que sin duda, te dejará con una sonrisa en el rostro y el corazón un poquito más cálido. Pero para profundizar aún más, podemos analizar las posibles influencias culturales y cinematográficas que pudieron inspirar esta escena. Las serenatas como forma de cortejo tienen una larga historia en diversas culturas alrededor del mundo, especialmente en países de habla hispana e Italia. Desde las tradicionales rondallas hasta las serenatas modernas con mariachis, la música ha sido siempre un poderoso vehículo para expresar el amor y el deseo. La escena de Kerem y Ande podría estar inspirada en estas tradiciones, adaptándolas a un contexto contemporáneo y globalizado. Además, podemos identificar referencias cinematográficas a escenas de serenatas famosas en películas clásicas de Hollywood o en comedias románticas modernas. La forma en que Kerem elige la canción, la prepara con cuidado y la interpreta con pasión puede recordar a escenas icónicas de películas como Casablanca o Pretty Woman, donde la música juega un papel fundamental en la construcción del romance. La puesta en escena con la luz de la luna y el ambiente íntimo, también puede evocar imágenes de películas románticas clásicas. En cuanto a la música, la elección de la canción es crucial. Sería interesante analizar el tipo de melodía y la letra de la canción que Kerem interpreta. ¿Es una balada romántica clásica, una canción pop moderna o una melodía tradicional de su país de origen? La elección del género musical y el mensaje de la letra pueden revelar mucho sobre los sentimientos de Kerem y su forma de expresar el amor. Por ejemplo, si la canción habla de superar obstáculos y luchar por el amor, esto podría reflejar los desafíos que Kerem y Ande han enfrentado en su relación. También es importante destacar el papel de la química entre los actores. La forma en que Kerem y Ande se miran, se tocan y se comunican a través de gestos y expresiones faciales es fundamental para transmitir la emoción y la tensión romántica de la escena. Si los actores logran establecer una conexión auténtica en pantalla, esto se traducirá en una experiencia más conmovedora y creíble para el espectador. La química entre los actores es un ingrediente esencial en cualquier escena romántica, pero especialmente en una serenata, donde la comunicación no verbal juega un papel tan importante. Y bien, llegamos al final de este análisis romántico. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando esta maravillosa escena. Hemos visto cómo Kerem se entrega por completo para conquistar a Ande, creando un momento mágico e inolvidable. Hemos analizado la importancia de la música, la letra, la puesta en escena y, por supuesto, la impecable actuación de los actores. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por compartir su amor por las historias románticas. Recuerden que el amor está en todas partes, solo tenemos que abrir nuestros corazones para encontrarlo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la serenata? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Creen que Kerem y Ande están destinados a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós.